Imaginas un golpe insignificante. Tropiezas con la esquina de una mesa o recibes un empujón accidental en el transporte público. No hay huesos rotos, apenas un leve moretón en el lado izquierdo de tu abdomen que olvidas a los pocos minutos. Sigues con tu rutina, cenas con tranquilidad y te acuestas a dormir sintiendo únicamente un cansancio inusual que atribuyes al estrés diario. Sin embargo, mientras cierras los ojos y tu respiración se ralentiza, en la penumbra de tu cavidad abdominal se está gestando una crisis silenciosa que podría ser la última. Bajo tus costillas izquierdas, un órgano blando y flexible, del tamaño de tu puño cerrado, acaba de sufrir una fisura casi invisible. Es tu vaso. A diferencia de otros componentes de tu anatomía protegidos por densas capas musculares o paredes óseas impenetrables, este tejido es una esponja saturada con casi la 10ª parte de toda la sangre que circula por tu cuerpo. Su envoltura externa, una cápsula tan delgada como el papel de fumar, se ha agrietado bajo el impacto. Al principio, la presión externa contiene el flujo, creando una falsa tregua que los médicos denominan intervalo lúcido. Pero es una trampa biológica. En este instante, mientras tu cerebro entra en la fase de sueño profundo, la fisura se expande milímetro a milímetro. La sangre comienza a filtrarse de manera constante, inundando el espacio libre entre tus intestinos. No hay receptores de dolor en el interior del vaso que puedan alertarte con un pinchazo agudo. El órgano sangra en el más absoluto silencio físico. Tu corazón, detectando una sutil pérdida de presión en las arterias principales, acelera su ritmo para intentar compensar el vacío, pero cada latido extra solo acelera la fuga. El líquido vital se acumula en tu abdomen y tu vida se escurre sin que emitas un solo quejido, atrapado en una hemorragia que no avisa hasta que el daño es prácticamente irreversible. El impacto es seco. Ocurre en una fracción de segundo. El volante del coche presiona con fuerza tu costado izquierdo tras un frenazo brusco, o quizás caes de costado mientras juegas con tus hijos en el jardín. El dolor inicial en las costillas es agudo, pero desaparece al cabo de unos minutos. Te pones de pie, te sacudes el polvo. Tu mente registra el incidente como un simple tropiezo, un percance menor sin consecuencias reales. Tu piel muestra una marca rojiza que pronto se volverá morada, pero debajo de esa armadura externa, tu cuerpo acaba de iniciar una cuenta atrás silenciosa. Creemos que la caja torácica es un escudo infalible. Confiamos en nuestras costillas como si fueran barras de acero diseñadas para absorber cualquier agresión del exterior. Sin embargo, justo detrás de esa barrera, a la altura de la 9ª y 11ª costilla, flota un órgano extremadamente vulnerable que carece de la consistencia sólida de los músculos o los huesos. Es una masa blanda, similar a una esponja de baño empapada en un fluido denso. El vaso no tiene la capacidad de regenerarse fácilmente, ni posee una estructura interna rígida que pueda resistir deformaciones violentas. Lo más alarmante de esta estructura no es su fragilidad, sino su absoluta falta de canales de comunicación directa con tu conciencia. El interior de este filtro biológico carece por completo de terminales nerviosas capaces de transmitir la sensación de dolor físico al cerebro. Si te cortas la piel, gritas. Si te fracturas un hueso, el dolor te paraliza. Pero si el tejido interno de tu vaso se desgarra, no sientes absolutamente nada en la zona afectada. La única forma que tiene este órgano de alertar sobre una crisis interna es a través de la tensión de su delgada envoltura externa. Si esa envoltura se estira lentamente, sientes una molestia sorda. Si se rompe de golpe, el silencio es absoluto. A nivel microcelular, el desastre se desarrolla con una precisión geométrica. El impacto de la caída deforma el tejido del vaso en una milésima de segundo. Las delicadas redes de fibras que sostienen los vasos sanguíneos internos se rompen como hilos tensos de una telaraña. Millones de glóbulos rojos escapan de sus conductos habituales y comienzan a acumularse en el espacio intersticial. El órgano se hincha. Su volumen aumenta de forma peligrosa, presionando contra la cápsula exterior que lo rodea, una lámina de apenas unas pocas micras de espesor compuesta de colágeno y fibras elásticas. En este punto, el cuerpo activa un mecanismo de emergencia temporal. Las plaquetas, diminutos parches biológicos que flotan de forma constante en el torrente circulatorio, acuden al lugar del desgarro para intentar sellar la grieta. Se adhieren unas a otras con una rapidez asombrosa, tejiendo una red de seguridad temporal que frena la salida inmediata del líquido vital. Es lo que los especialistas médicos conocen como una rotura en dos tiempos, o acumulación de sangre bajo la membrana. El peligro aparente ha pasado por el momento. La sangre ya no sale libremente al exterior del órgano, sino que queda atrapada a una presión formidable, justo debajo de esa delgada envoltura protectora que apenas resiste la carga.
El vaso parece haber controlado la situación en apariencia, pero esta aparente estabilidad es una bomba de tiempo con el fusible encendido. La presión interna de la sangre acumulada sigue aumentando con cada latido del corazón. Cada pulsación bombea más volumen hacia el área dañada, estirando la envoltura externa más allá de sus límites físicos de elasticidad. Las fibras de colágeno comienzan a deshilacharse individualmente, una a una, como los cables de acero de un puente colgante que soporta demasiado peso. El tejido se debilita en silencio, esperando el menor pretexto mecánico para ceder por completo. Un simple estornudo, un giro rápido al dormir, o el simple acto de agacharse para atarse los cordones de los zapatos puede ser el detonante definitivo. Cuando la envoltura finalmente cede, el desenlace es inmediato y violento. La cápsula se raja de extremo a extremo en una fracción de segundo. El tapón de plaquetas salta por el exceso de presión y la sangre acumulada se desborda sin control hacia el espacio libre de la cavidad abdominal. No hay una herida externa que ver, no hay sangre goteando sobre el suelo. Todo sucede en la oscuridad de tu propio abdomen, donde los órganos flotan en un fluido que de repente duplica su volumen normal. El sistema circulatorio experimenta una caída de presión súbita. Para evitar que el cerebro y el corazón se queden sin oxígeno, el organismo activa un plan de racionamiento de emergencia extrema. Los vasos sanguíneos que alimentan tu piel, tus músculos y tu sistema digestivo se cierran de golpe mediante compuertas biológicas microscópicas. La sangre es desviada hacia los órganos vitales. Tu piel se vuelve pálida y fría al tacto en cuestión de minutos. Un sudor pegajoso cubre tu frente, mientras tu corazón empieza a latir con una velocidad inusual, intentando compensar con velocidad la falta de volumen en las tuberías. La víctima de esta fuga interna no siente una alarma clara, sino un cansancio insoportable y una sed insaciable que no se calma con agua. El cerebro, privado lentamente de su combustible básico, comienza a perder lucidez. La presión sigue cayendo de forma sostenida y los mecanismos de compensación del cuerpo empiezan a agotarse uno tras otro. El corazón ya no puede mantener el ritmo de bombeo con unas tuberías que se vacían a un ritmo de varios mililitros por segundo. La conciencia empieza a desvanecerse, flotando en una neblina de sueño profundo del que resulta casi imposible despertar por cuenta propia. Sin embargo, el verdadero peligro de este proceso no radica únicamente en la pérdida del volumen vital, sino en un fallo de diseño evolutivo que confunde por completo los sistemas de alerta de tu propio sistema nervioso. Para comprender la verdadera naturaleza del peligro, debemos descender más allá de lo que el ojo humano puede percibir, deteniendo el tiempo para observar el interior de este órgano bajo una lente de aumento extremo. Si pudiéramos flotar dentro del vaso, no veríamos una simple masa informe de carne, sino una metrópolis tridimensional suspendida en un fluido constante. La arquitectura interna se divide de forma estricta en dos zonas con misiones completamente distintas, conocidas de manera sencilla como la zona roja y la zona blanca. Cada una de ellas es un microcosmos de diseño asombroso que funciona sin descanso, ajeno a nuestra conciencia. La zona blanca se asemeja a una red de fortalezas circulares que rodean las arterias principales que nutren el órgano. Aquí se concentran millones de células defensoras, los soldados de tu sistema de protección biológica, esperando pacientemente cualquier señal de invasión por parte de agentes externos como virus o bacterias. Pero el verdadero corazón operativo de este filtro es la zona roja. Esta región es un laberinto colosal, compuesto por un intrincado entramado de fibras elásticas muy finas, similares a filamentos de algodón suspendidos en el agua. Este entramado actúa como una aduana rigurosa, donde cada célula sanguínea que viaja por tu cuerpo debe someterse a un examen físico sin concesiones. En este laberinto microscópico, las esferas rojas encargadas de transportar el oxígeno por todo tu cuerpo se enfrentan a su prueba de supervivencia más dura. Estas esferas, que tienen la forma de pequeños discos flexibles con el centro hundido, viajan a gran velocidad por las autopistas de tus vasos sanguíneos. Sin embargo, al entrar en la zona roja del vaso, la corriente disminuye drásticamente. Las autopistas se transforman en canales estrechos y finalmente en un callejón sin salida biológico. Para continuar su viaje de regreso al corazón, estas esferas rojas deben cruzar una barrera física aparentemente infranqueable, las paredes de los pequeños conductos de salida, que están repletas de hendiduras microscópicas de un tamaño muy inferior al de las propias células. Para cruzar estas diminutas compuertas, una célula de oxígeno debe realizar una proeza física asombrosa. Debe estirarse, deformarse por completo y reducir su diámetro a la mitad,
deslizándose a través de la rendija como si fuera una acróbata de goma pasando por una ventana estrecha. Si la célula es joven y saludable, su membrana exterior es sumamente elástica, lo que le permite recuperar su forma original inmediatamente después de cruzar la ranura, lista para seguir circulando por tu cuerpo. No obstante, las esferas de oxígeno tienen una vida útil limitada a unos 120 días. Con el paso del tiempo, la exposición constante al oxígeno desgasta su cubierta exterior, volviéndola rígida, frágil y reseca, similar a un neumático viejo expuesto al sol. Cuando una de estas células envejecidas llega a la rendija del vaso, su rigidez le impide deformarse. Se queda atascada a mitad del camino, bloqueando el paso de las demás. En este preciso momento de debilidad, cuando entran en escena los gigantes del micromundo, las células patrulleras devoradoras. Estos colosos celulares se desplazan lentamente por el entramado de fibras, estirando sus prolongaciones como tentáculos sensibles. Cuando localizan a una célula atascada, la examinan mediante el contacto físico directo. Al detectar la rigidez de su superficie, la patrullera rodea por completo a la célula rígida, la introduce en su interior y la disuelve mediante jugos químicos potentes. Este proceso de reciclaje extrae el hierro de la célula destruida, guardándolo como si fuera oro valioso para enviarlo de vuelta a la fábrica de sangre del cuerpo, donde se crearán nuevos transportadores. Este silencioso control de calidad es una obra maestra de la ingeniería orgánica que procesa millones de células cada segundo de tu vida. Mientras respiras con tranquilidad, tu vaso limpia tu sangre y retira los desechos con una eficacia absoluta. Pero este sistema tan perfecto depende de un equilibrio de presiones extremadamente frágil. Bajo condiciones normales, el flujo que atraviesa el laberinto de fibras es suave y controlado. El problema surge cuando un trauma físico altera de golpe esta estructura. Si la envoltura exterior del órgano se rasga, el flujo pausado y meticuloso de la aduana se convierte en un torbellino fuera de control. La presión arterial, que empuja la sangre con fuerza desde el corazón, entra de golpe en el laberinto microscópico sin el freno que proporcionan los conductos normales. Las delicadas fibras de soporte, que antes sostenían la red de filtración, son arrancadas y destruidas por la fuerza de la corriente desbocada. Las células patrulleras devoradoras, que realizaban su trabajo con paciencia milimétrica, se ven arrastradas por la marea y mueren al quedar aisladas de su entorno protector. El vaso deja de filtrar la sangre para convertirse en un embudo gigante que simplemente absorbe el flujo limpio de las arterias principales y lo vacía directamente en la cavidad abdominal, donde la acidez y las condiciones del entorno destruyen las células sanas que tanto costó fabricar. Este derrame microscópico no solo priva al cuerpo de su preciado volumen de transporte de oxígeno, sino que libera al abdomen una sopa química altamente irritante, compuesta por millones de restos celulares descompuestos y hierro libre, que en estado puro resulta tóxico para los tejidos circundantes. El sistema se enfrenta a una paradoja biológica insostenible. El mismo órgano encargado de purificar el torrente vital se transforma, en cuestión de minutos, en una fuente emisora de desechos nocivos que satura los mecanismos de limpieza del resto del cuerpo, preparando el terreno para una crisis silenciosa que tu sistema inmunológico intentará frenar con métodos drásticos, ignorando que cada una de sus defensas podría empeorar el panorama global. Desde la perspectiva de la evolución, el cuerpo humano no es un diseño perfecto creado a partir de un boceto ideal, sino una serie de compromisos de ingeniería acumulados a lo largo de millones de años. Cada órgano representa una solución a un problema de supervivencia, pero ninguna solución es gratuita. Para que un sistema obtenga una ventaja, otro debe pagar un precio. El vaso es, quizás, el ejemplo más dramático de este balance económico de la naturaleza. A primera vista, su extrema fragilidad física parece un error de diseño imperdonable. Mientras que el cerebro se esconde tras un casco óseo macizo y el corazón se protege con el escudo flexible de las costillas y el esternón, el vaso se encuentra suspendido en una de las zonas más desprotegidas del abdomen, cubierto únicamente por una capa protectora tan fina que resulta casi transparente. Si comparamos este órgano con sus vecinos, la diferencia en términos de resistencia estructural es evidente. El hígado, por ejemplo, posee una consistencia densa y una capacidad de regeneración tan asombrosa que puede perder gran parte de su volumen y volver a crecer en cuestión de semanas. Los riñones están envueltos en una gruesa capa de grasa amortiguadora, que los aísla de los impactos externos. El vaso, en cambio, carece de estas defensas mecánicas. Un golpe moderado que apenas causaría un hematoma en la musculatura de la espalda es capaz de triturar su tejido interno.
No se trata de un descuido evolutivo, sino de una decisión matemática de la termodinámica corporal. El vaso sacrifica su seguridad a cambio de una eficiencia energética sin igual. Para entender este sacrificio, debemos analizar la economía de combustible de nuestro organismo. Cada proceso activo dentro del cuerpo, desde la contracción de un músculo hasta la filtración de toxinas, consume energía en forma de pequeñas monedas de combustible químico celular. El mantenimiento de estas monedas energéticas exige una cantidad constante de calorías y oxígeno. Órganos como los riñones consumen una cantidad inmensa de este combustible biológico porque deben bombear fluidos activamente en contra de las leyes de la física, utilizando compuertas microscópicas que gastan energía a cada segundo para separar los desechos de los nutrientes de forma forzada. Si la naturaleza hubiera diseñado el vaso con paredes musculares gruesas o con un armazón interno rígido para protegerlo de los golpes, la física de fluidos habría cambiado por completo. Para empujar la sangre a través de un laberinto tan denso y rígido, el cuerpo habría necesitado una presión hidráulica colosal. El corazón tendría que realizar un esfuerzo mucho mayor en cada latido, elevando la presión en todo el sistema circulatorio para forzar el paso de la sangre por el vaso. Esto significaría un consumo constante de combustible químico celular extremadamente elevado, obligando al ser humano primitivo a consumir muchas más calorías diarias solo para mantener su sangre limpia. El desgaste del músculo cardíaco a lo largo de los años se aceleraría drásticamente, acortando la esperanza de vida útil del individuo. La solución evolutiva fue de una elegancia física asombrosa: la filtración pasiva. El vaso fue diseñado como una esponja de resistencia casi nula. En lugar de bombear la sangre activamente, el órgano permite que el fluido se deslice por su interior, aprovechando simplemente el impulso residual del latido del corazón. La sangre entra, se extiende por el laberinto de fibras sin encontrar apenas oposición física y sale limpia por el otro extremo. El costo energético de este proceso para el cuerpo es prácticamente cero. Es un sistema termodinámicamente perfecto que funciona de forma gratuita, ahorrando al organismo una cantidad incalculable de energía a lo largo de una vida entera. Sin embargo, esta optimización energética impone una ley física infranqueable. Para que la resistencia al flujo sea nula, el tejido no puede ser denso ni rígido. Debe ser blando, poroso y estar envuelto en una cápsula sumamente elástica y delgada. Si la cápsula exterior fuera gruesa y dura, comprimiría la esponja interna, aumentando la fricción hidráulica y bloqueando el paso libre de la sangre. El precio que pagamos por un filtro que no gasta energía es la aceptación de una vulnerabilidad estructural permanente. El vaso es un instrumento de precisión de cristal colocado dentro de una máquina de tracción pesada. Durante millones de años de historia evolutiva, este diseño funcionó de manera sobresaliente. Nuestros ancestros corrían, saltaban y se enfrentaban a peligros naturales, pero las fuerzas físicas implicadas en estas actividades rara vez superaban el límite de tolerancia de la delgada cápsula del vaso. El verdadero problema surge en el mundo moderno. La evolución preparó nuestro cuerpo para resistir caídas desde la altura de nuestro propio cuerpo o colisiones a velocidades humanas. No nos diseñó para superar la inercia de un frenazo a 100 km/h, el impacto contra el manillar de una bicicleta de montaña o las caídas sobre superficies artificiales de hormigón. Hoy en día, las fuerzas mecánicas a las que exponemos nuestra anatomía superan con creces los cálculos estructurales de la ingeniería natural. El vaso continúa realizando su labor silenciosa con una eficiencia impecable, procesando tu sangre de forma pasiva y sin consumir energía. No obstante, este maravilloso equilibrio termodinámico se sostiene sobre un hilo muy delgado. El vaso sigue siendo la pieza más frágil de nuestro engranaje interno, un testigo silencioso de que el cuerpo humano prefiere ahorrar energía para sobrevivir el día a día, aún a riesgo de quedar desarmado ante un solo impacto imprevisto. Esta fragilidad nos coloca frente a una realidad incómoda. El vaso nos mantiene vivos, filtrando nuestro torrente vital de manera gratuita, pero la menor alteración en su delicada física de fluidos puede transformar este ahorro de energía en una pérdida irreparable de control biológico. La simulación comienza ahora mismo. Estás de pie en la parada de un autobús. Hace frío. Sientes la necesidad de toser y lo haces con fuerza. En ese microsegundo, la presión en el interior de tu cavidad abdominal aumenta de forma repentina. La delgada envoltura de tu vaso, que ya arrastraba un desgarro microscópico debido a un golpe olvidado hace 2 días, no soporta el esfuerzo. La cápsula se quiebra. Se abre una hendidura de 3 centímetros de longitud en la superficie del órgano. No sientes dolor físico. No hay nervios de alarma en esa envoltura externa que se ha rasgado.
Solo hay un silencio biológico que oculta la tormenta. La sangre caliente, a 37 grados centígrados, comienza a brotar. No fluye como un chorro a presión de una arteria cortada en el exterior del cuerpo, sino que se desliza de forma constante, como un río espeso que inunda un valle seco. El vaso es un órgano hipervascularizado, conectado directamente a la aorta a través de una de las tuberías de alimentación más gruesas del abdomen. Ahora, esa tubería vierte su preciado contenido en el espacio vacío que rodea tus intestinos y tu estómago. El líquido vital avanza centímetro a centímetro, humedeciendo las membranas internas de tu cavidad abdominal. La caída del nivel de presión en el sistema circulatorio es inmediata. Tus arterias principales empiezan a perder volumen. A lo largo de tu cuello y en el arco de tu arteria principal, unos detectores de presión microscópicos registran la anomalía. Sienten que la marea sanguínea está bajando. De inmediato, estos detectores envían ráfagas de señales eléctricas urgentes hacia la base de tu cerebro, el centro de control que vigila tu supervivencia. El cerebro comprende el peligro de inmediato. Si la presión cae demasiado, el oxígeno dejará de llegar a las neuronas, causando la muerte del sistema en cuestión de minutos. La respuesta del cerebro es drástica. Ordena la liberación masiva de mensajeros químicos de emergencia directamente en la corriente sanguínea. Estos mensajeros viajan a toda velocidad y se acoplan a los candados moleculares que controlan los vasos sanguíneos periféricos. Las compuertas se cierran de golpe. La sangre que circulaba por tu piel, tus músculos y tus órganos digestivos es desviada de inmediato. Tu piel se vuelve blanca, fría y húmeda. Tus lips pierden su tono rosado. Tu estómago se paraliza por completo. El cuerpo está aplicando una ley de guerra. Sacrifica la periferia para mantener con vida el núcleo central. Tu corazón recibe la orden de acelerar su ritmo. De 80 pulsaciones por minuto pasa rápidamente a 110, luego a 130. El motor principal de tu cuerpo trabaja a marchas forzadas, latiendo de forma superficial y apresurada. Intenta bombear un fluido cuyo volumen disminuye a cada segundo. Cada latido adicional empuja más sangre a través de la gran tubería del vaso roto, alimentando la inundación interna. El sistema ha entrado en un ciclo autodestructivo donde sus propios esfuerzos por sobrevivir aceleran el final. En este momento de máxima tensión biológica, el mantenimiento de los sistemas de información también requiere de recursos constantes. Así como tu cuerpo coordina miles de procesos para mantener la estabilidad, este canal necesita tu apoyo para seguir revelando los mecanismos ocultos de nuestra biología. Si valoras esta información científica explicada de forma sencilla, apoya nuestro trabajo. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Es un gesto sencillo que nos permite continuar explorando la maravillosa ingeniería del cuerpo humano. Mientras tanto, la inundación interna alcanza el umbral de 1 litro de sangre acumulada en el abdomen. La sangre es un irritante natural para las membranas del peritoneo, la envoltura que recubre las vísceras. Sin embargo, en lugar de provocar un dolor punzante y localizado, la acumulación produce una sensación de pesadez sorda y una extraña distensión abdominal. Sientes que tu vientre está hinchado, pero no puedes precisar el punto exacto de la molestia. Tu cerebro, confundido por la falta de oxígeno que empieza a afectar a la corteza cerebral, interpreta la debilidad extrema simplemente como una necesidad urgente de descansar. Tus piernas tiemblan. Te apoyas contra una pared para no caer al suelo. Tu respiración se vuelve rápida y superficial, un mecanismo desesperado de los pulmones para saturar de oxígeno la poca sangre que todavía circula por los conductos vitales. El espacio visual a tu alrededor comienza a cerrarse, formando un túnel oscuro donde los sonidos se perciben lejanos, como si estuvieras bajo el agua. Tu sistema circulatorio está a punto de agotar su capacidad de adaptación. Las compuertas periféricas ya no pueden cerrarse más, y el corazón empieza a perder fuerza, incapaz de mantener el flujo hacia el cerebro en un sistema hidráulico que se encuentra casi vacío. Detengámonos a observar un rincón diferente de este universo microscópico. Si la zona roja del vaso funciona como un gigantesco centro de reciclaje de esferas de oxígeno, la zona blanca es el cuartel general de la inteligencia biológica de tu cuerpo. Al enfocar el microscopio sobre estos sectores, descubrimos pequeños nidos redondeados de color claro que rodean las ramificaciones de los vasos arteriales. En el interior de estas fortalezas biológicas habitan millones de centinelas inmunitarios, células blancas especializadas que se asientan a lo largo de las paredes de los conductos. Su comportamiento es el de un tirador de precisión. Permanecen inmóviles, tocando con sus anteras moleculares cada partícula de fluido que pasa a su lado, buscando activamente señales de bacterias,
virus o fragmentos de proteínas enemigas. Esta aduana inmunológica es tan estricta que ningún patógeno puede cruzar el vaso sin ser detectado. Si un virus entra en el torrente circulatorio, la corriente tarde o temprano lo arrastrará hacia el vaso. En cuanto la partícula extraña entra en contacto con los receptores de superficie de los centinelas, se desencadena una cascada bioquímica silenciosa pero masiva. Los centinelas comienzan a duplicarse a una velocidad asombrosa, liberando al torrente circulatorio millones de anticuerpos, que funcionan como etiquetas químicas de localización para que el resto de las defensas del cuerpo sepan exactamente a quién deben destruir. Sin embargo, este órgano guarda un secreto defensivo aún más valioso, que permaneció oculto para la ciencia durante décadas. En las profundidades del vaso se encuentra el depósito principal de las unidades móviles de asalto y reparación de tu organismo. Estas células, conocidas de manera sencilla como las fuerzas de respuesta rápida del sistema de defensa, patrullan normalmente la sangre de forma dispersa. Lo que los científicos descubrieron es que el vaso almacena en sus almacenes internos una reserva colosal de estas unidades, superando con creces la cantidad que circula por todo el resto de tu cuerpo. Se encuentran suspendidas en una especie de letargo controlado, listas para actuar ante cualquier emergencia de gran magnitud, ya sea una herida profunda en el pie o un daño súbito en el propio corazón. Bajo el microscopio electrónico, podemos observar cómo estas fuerzas de respuesta rápida aguardan en sus bahías de estacionamiento biológicas. Tienen una forma irregular, con membranas que se estiran y contraen de manera sutil. Si sufres una lesión en cualquier parte del cuerpo, el tejido dañado libera de inmediato mensajes químicos de socorro que viajan por el torrente sanguíneo. Cuando estos mensajes encajan en las cerraduras moleculares de la superficie de las células almacenadas en el vaso se contrae levemente mediante delgadas fibras musculares invisibles. Esta contracción expulsa de golpe a millones de estas fuerzas de reparación hacia el flujo general de la sangre, dirigiéndolas hacia el foco del problema para limpiar los escombros celulares e iniciar el proceso de curación. El problema surge cuando la crisis física ocurre en el propio vaso. Al romperse la cápsula exterior protectora, el orden microscópico de este sistema de almacenamiento se desvanece. En lugar de ser liberadas de forma controlada hacia las tuberías principales de la sangre para viajar a otros tejidos, millones de estas fuerzas de reparación son arrojadas directamente al espacio abierto de la cavidad abdominal, mezcladas con la marea de sangre arterial. Al encontrarse de repente fuera de su entorno habitual y rodeadas de restos de tejido desgarrado, estas células interpretan la situación de la peor manera posible. Asumen que todo el organismo está bajo un ataque bacteriano masivo y destructivo. Esta interpretación errónea activa las unidades de respuesta rápida de forma simultánea. Pasan al modo de combate activo. Sus membranas se deforman y comienzan a emitir ráfagas de potentes mensajeros químicos diseñados para inflamar la zona dañada y atraer a más defensores. Estos mensajeros químicos actúan directamente sobre las paredes de los vasos sanguíneos cercanos, obligándolos a dilatarse y a volverse más porosos para permitir el paso de fluidos y más células de defensa. En un tejido normal, esta inflamación ayuda a aislar la infección, pero en el vaso desgarrado, obligar a los vasos sanguíneos locales a abrirse y ensancharse es el equivalente a abrir por completo las compuertas de una presa que ya se está desmoronando. La marea de sangre arterial que entra al vaso desgarrado aumenta su velocidad debido a la dilatación inducida por tus propias defensas. El proceso de curación biológica sabotea el esfuerzo de supervivencia del cuerpo de forma sistemática. Cuanto más intentan las células defensoras reparar el daño y combatir la supuesta amenaza, más debilitan las paredes de las arterias locales, acelerando la velocidad con la que la sangre se vierte en el abdomen. Esta alarmante paradoja microscópica demuestra cómo los mecanismos más refinados de nuestra inmunidad pueden volverse ciegos ante un fallo físico de su propio hogar estructural, iniciando una cadena de acontecimientos donde la línea entre la defensa y la destrucción total se vuelve dangerously borrosa. Para comprender la verdadera escala de la crisis, debemos analizar el cuerpo humano como una compleja red de distribución de recursos gobernada por las leyes de la economía física. En este esquema, la sangre no es solo un tejido líquido, sino la divisa de cambio más valiosa del organismo. Transporta la energía necesaria para mantener activas las células y recoge los desechos para evitar la intoxicación general. El vaso, además de su función como aduana de limpieza, actúa como el banco de reserva de esta divisa. En condiciones normales, este órgano almacena de forma constante entre 200 y 300 mililitros de sangre altamente concentrada, rica en esferas transportadoras de oxígeno. Esta reserva no es un desecho estático.
Es un fondo de emergencia para situaciones de alta demanda física. En otras especies del reino animal, este mecanismo de reserva alcanza dimensiones prodigiosas. Las focas y otros mamíferos marinos que realizan inmersiones profundas poseen vasos colosales que almacenan hasta el 60% de su volumen sanguíneo total, funcionando como tanques de oxígeno naturales que les permiten permanecer bajo el agua durante horas. En los seres humanos, aunque a menor escala, el mecanismo sigue activo. Cuando corres de golpe o te enfrentas a una situación de estrés agudo, el vaso se contrae mecánicamente, realizando una autotransfusión interna instantánea que eleva de inmediato tu capacidad de resistencia física sin necesidad de un esfuerzo externo. Sin embargo, la misma física hidráulica que permite que este tanque de reserva beneficie al organismo se vuelve en su contra cuando la cápsula exterior se agrieta. En ese momento, la contabilidad del cuerpo entra en un déficit acelerado. El cuerpo de un adulto promedio contiene aproximadamente 5 litros de sangre en circulación. El corazón, funcionando como la bomba principal del sistema, moviliza esta marea líquida de manera constante, completando un ciclo completo de bombeo de unos 5 litros por minuto cuando estás en reposo. El vaso recibe de manera regular cerca de 150 mililitros de sangre por minuto, una cantidad aparentemente pequeña que representa el 3% del flujo total del cuerpo. Cuando el tejido interno del vaso se desgarra, la resistencia hidráulica de sus conductos cae a cero de forma repentina. La sangre ya no atraviesa lentamente las estrechas compuertas de filtración de la zona roja, ahora fluye sin freno hacia la cavidad abdominal libre. Esta caída de resistencia funciona como un sifón físico que desvía un flujo cada vez mayor desde la arteria principal del vaso. Si la fuga se estabiliza en 50 mililitros por minuto, el cuerpo perderá medio litro de sangre, el 10% de sus reservas totales, en apenas 10 minutos. Si la grieta es mayor y el flujo de escape alcanza los 100 mililitros por minuto, la pérdida ascenderá a un litro completo en el mismo lapso. Ningún recurso corporal puede tolerar un ritmo de evaporación tan acelerado en sus tuberías principales. El sistema de control del organismo responde a este déficit de manera estratégica, racionando los recursos por etapas, pero cada etapa tiene un límite matemático estricto. Cuando la pérdida es inferior al 15%, el cuerpo compensa el vacío sin problemas aparentes mediante la contracción de los vasos periféricos. El corazón acelera levemente sus latidos y la presión arterial se mantiene estable. Pero cuando la pérdida cruza la barrera del 20%, la economía interna entra en un estado de emergencia crítica. Los riñones, que consumen una cantidad inmensa de energía filtrando fluidos, reciben la orden de detener su producción por completo para conservar el agua del cuerpo, paralizando su labor de limpieza y acumulando toxinas en el torrente. En esta fase de resistencia extrema, el corazón se ve obligado a realizar un trabajo mecánico inmenso. Late a más de 120 pulsaciones por minuto, consumiendo el doble de combustible químico celular de lo habitual. El órgano que mantiene con vida el sistema gasta sus propias reservas de energía de manera desmesurada, pero lo hace recibiendo cada vez menos oxígeno, ya que el volumen de sangre que regresa a sus cavidades disminuye constantemente. El sistema entra así en una espiral de desgaste físico insostenible. El motor acelera su marcha al mismo tiempo que se queda sin refrigerante y sin lubricante. Cuando el volumen perdido supera el 35%, los tejidos periféricos que han sido privados de sangre durante horas se ven obligados a realizar una combustión sin oxígeno para no morir. Este mecanismo de emergencia alternativo produce grandes cantidades de ácidos de desecho que se vierten directamente a la poca sangre que todavía circula. La acumulación de estos ácidos altera el equilibrio químico de todo el cuerpo, bajando el nivel de pH sanguíneo. Esta acidez destruye la capacidad de coagulación de las plaquetas restantes, haciendo que el tapón biológico que intentaba cerrar la herida del vaso se disuelva por completo. El ahorro inicial de energía que la evolución diseñó al crear un filtro pasivo se transforma finalmente en una quiebra absoluta del balance térmico y químico del organismo, donde cada intento de adaptación acelera la aproximación a un límite físico insuperable. La máquina biológica falla. Tu sistema de alarma interno se confunde de manera trágica. Cuando experimentas una emergencia en tu cuerpo, asumes que el dolor te guiará con precisión milimétrica hacia el foco del peligro. Si te pinchas un dedo, tu mano se retira al instante de forma automática. Si te doblas un tobillo, dejas de apoyarte en él para proteger la articulación. Pero ante una hemorragia interna provocada por la rotura de tu vaso, tu propia red de cables neuronales sufre un cortocircuito eléctrico que desvía la atención del cerebro hacia una zona completamente sana de tu anatomía.
Esta desconexión es el punto más débil de nuestro diseño evolutivo. Mientras la sangre continúa inundando el abdomen, no sientes un dolor lacerante en el vientre. Tu estómago permanece aparentemente tranquilo, sin espasmos que te obliguen a doblarte de dolor. En su lugar, comienzas a percibir una molestia aguda y constante en el extremo de tu hombro izquierdo. El dolor se siente superficial, como si hubieras dormido en una mala postura o hubieras hecho un movimiento brusco durante el día. Es una trampa sensorial mortal. Masajeas la articulación del brazo, aplicas calor en la zona y decides acostarte para descansar, ignorando que cada minuto de reposo acelera la pérdida del fluido vital en una cavidad abdominal que se llena de forma silenciosa. Bajo la lente anatómica, este fallo de diseño tiene una explicación física y eléctrica muy clara. El vaso roto continúa liberando sangre caliente en el espacio abdominal superior. El fluido acumulado asciende y presiona la base de la gran cúpula muscular que utilizas para respirar, el diafragma. Esta membrana muscular está repleta de sensores de presión muy sensibles. El contacto constante con la sangre ácida e irritante activa estos sensores que envían ráfagas de impulsos eléctricos a través de un cable de comunicación principal llamado nervio diafragmático. Este cable nace en la zona del cuello y desciende por el pecho para dar movimiento y sensibilidad a la respiración. Aquí es donde ocurre la gran confusión en la central de distribución de tu cerebro. Los impulsos del nervio diafragmático entran a la médula espinal justo por los mismos conductos donde ingresan las señales sensoriales que provienen de la piel y los músculos de tu hombro izquierdo. Los cables eléctricos se mezclan físicamente en la misma estación de paso neurológica. Tu cerebro, acostumbrado a recibir millones de señales diarias desde el exterior del cuerpo a través de la piel y muy pocas desde los órganos internos, comete un error de interpretación matemática. Proyecta la señal de alarma en el mapa de tu hombro. Es el fenómeno que la medicina denomina dolor referido. La consecuencia de esta confusión eléctrica es devastadora para tu supervivencia. Al creer que el problema reside en una articulación del brazo, dejas pasar las horas cruciales de intervención médica. Decides tumbarte boca arriba en la cama para aliviar el cansancio general que empieza a invadirte. Pero la física de la gravedad no perdona. Al adoptar una posición horizontal, toda la sangre acumulada en la parte baja del abdomen se desplaza libremente hacia arriba, inundando por completo la zona del diafragma. La irritación del músculo respiratorio se multiplica por 10 en cuestión de minutos. El dolor en tu hombro izquierdo se vuelve insoportable, pero tu vientre sigue sin doler. Tu respiración se vuelve extremadamente corta y rápida, porque el diafragma, bañado en sangre, está paralizado por la irritación. Cada intento de inhalar aire de forma profunda estira el músculo dañado, enviando más señales de dolor fantasma al hombro. La presión de tus arterias cae a niveles incompatibles con el funcionamiento de las neuronas. El cerebro, incapaz de procesar la mezcla de señales erróneas y la falta de oxígeno, apaga la conciencia de golpe. Te sumerges en un desmayo profundo en mitad de la noche, víctima de un cableado evolutivo que prefirió ahorrar conexiones eléctricas compartiendo conductos, sin prever que un cortocircuito en el abdomen apagaría para siempre el sistema entero en el más absoluto silencio físico. Si la medicina de emergencia interviene a tiempo, deteniendo la hemorragia silenciosa mediante la extracción completa del vaso, ocurre una de las mayores paradojas de la fisiología humana. Tras perder un órgano que ha sido optimizado durante millones de años de evolución para filtrar cada gota de sangre y coordinar tus respuestas defensivas, puedes recibir el alta hospitalaria y continuar con tu vida cotidiana. Caminas, respiras, comes y trabajas sin notar una diferencia aparente en tu bienestar diario. Este hecho plantea una pregunta profunda sobre la estrategia de supervivencia de nuestra especie. Si el vaso es una obra maestra de la ingeniería orgánica, ¿cómo es posible que el cuerpo humano pueda seguir funcionando en su ausencia? La respuesta a este enigma revela la asombrosa plasticidad de nuestra arquitectura interna, pero también expone el precio biológico que el organismo debe pagar por su pérdida. Ningún órgano trabaja de forma totalmente aislada en el cuerpo. Todos forman parte de una red de apoyo mutuo, donde las funciones están duplicadas o pueden ser asumidas por otros departamentos en caso de desastre. Al desaparecer el vaso, el organismo activa un plan de emergencia a gran escala para evitar que el torrente de sangre se llene de desechos celulares y las defensas queden ciegas ante las amenazas del exterior. El vaso realizaba dos tareas fundamentales: el reciclaje de esferas de oxígeno envejecidas y el almacenamiento de defensas de respuesta rápida. Al no estar este filtro activo, el hígado y la fábrica de sangre ubicada en el interior de tus huesos deben asumir de inmediato esta inmensa carga de trabajo adicional.
Las células patrulleras del hígado, que normalmente se dedican a neutralizar toxinas químicas y procesar nutrientes, reciben la orden de trabajar a doble turno. Primero empezar a capturar y destruir activamente los millones de esferas de oxígeno desgastadas que antes se filtraban de forma pasiva en el vaso. Este cambio de funciones no es gratuito en términos de recursos energéticos. El hígado, a diferencia del vaso, no fue diseñado para realizar una filtración mecánica suave y gratuita mediante la física de fluidos pasiva. Para procesar este volumen masivo de células rígidas, el hígado debe gastar una cantidad considerable de su propio combustible químico celular. Este desvío de energía reduce la capacidad del hígado para realizar otras tareas metabólicas críticas, como la síntesis de proteínas esenciales para la coagulación o la limpieza rápida de sustancias nocivas en tu digestión. El cuerpo sobrevive, pero lo hace bajo un esquema de sobreesfuerzo constante que desgasta sus motores internos de forma acelerada. Sin embargo, el verdadero coste de vivir sin vaso se manifiesta en el terreno de la defensa inmunológica. Al extirpar el órgano, se pierde la gran fortaleza donde se concentraban los centinelas encargados de combatir a las bacterias acorazadas, microorganismos nocivos protegidos por una cápsula exterior de azúcares que los hace invisibles para el resto de las células defensoras del cuerpo. Sin el vaso para atraparlas mecánicamente y marcarlas con etiquetas químicas, estas bacterias acorazadas pueden circular libremente por tus vasos sanguíneos sin encontrar resistencia real. Una de estas infecciones de garganta o una herida menor en la piel, que en una persona sana se resolvería en pocos días, puede transformarse en cuestión de horas en una crisis generalizada que ponga en peligro la vida de forma fulminante. El individuo sin vaso debe vivir bajo una vigilancia médica permanente, dependiendo de defensas externas como vacunas periódicas y tratamientos preventivos para suplir la ausencia de su cuartel general biológico. Esta realidad nos sitúa ante un dilema profundo sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. La evolución no busca la perfección absoluta, sino la suficiencia para llegar a la edad de reproducción. Nos ha dotado de un sistema de filtración pasiva que ahorra energía cada segundo de nuestra vida, pero nos ha dejado expuestos a que un leve impacto físico destruya ese frágil equilibrio para siempre, obligando al resto de los órganos a sostener un peso para el que nunca fueron completamente diseñados. La supervivencia sin este órgano no es un triunfo de la redundancia perfecta, sino un pacto biológico de mínimos, un recordatorio de que cada componente de nuestro cuerpo es a la vez un recurso invaluable y un punto potencial de quiebra silenciosa. Al final del día, mientras observamos el funcionamiento impecable de nuestro cuerpo, nos queda una reflexión incómoda sobre los límites de nuestra propia estabilidad física. ¿Es nuestro organismo realmente un engranaje armonioso y seguro diseñado para resistir las presiones del mundo moderno? ¿O somos simplemente un conjunto de soluciones temporales, un delicado castillo de naipes donde la pérdida de una sola pieza nos obliga a vivir en un estado de eterna y silenciosa vulnerabilidad ante un entorno que nunca deja de ponernos a prueba?